Buenas tardes, profesor Aníbal. Bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos. Hoy día estamos jueves 7 de abril, y vamos por inicio a nuestra clase de geografía, ¿no? La bienvenida a cada uno de ustedes, un saludo en especial y un abrazo para todos los niños. Vamos a ver cómo nos va hoy día. Vamos a comentar, ¿no es cierto?, acerca, ¿no?, de lo que hemos estado trabajando, desarrollando en la clase buscamos de historia, de geografía. De que chiquitos vamos a ir avanzando, ¿ya? Pero antes de empezar la clase con niños, voy a tomar la asistencia. Jali Vega, por favor, atentos a su lista. ¿Se encuentra Jali Vega? Yo no se encuentra Jali Vega. Muy bien. Edward, ¿se encuentra la alumna Edward? Presente, profesor. Bien. Iker. Presente, profesor. Excelente. Luciana Fernanda. Presente, profesor. Gianfranco. Presente, profesor. Muy bien. Joshua. ¿No se encuentra Joshua? Presente, profesor. Okay, perfecto. Presente. Atento a la lista, por favor. Ana Karina. Presente, profesor. Muy bien. Rubí. Presente, profesor. Muy bien. Fernanda Valentina. Presente, profesor. Excelente. Camila. Presente, profesor. Muy bien, Camila. Giselle Yanela. ¿Se encuentra Giselle Yanela? Luana Herrera. Sí, 50, Luana Herrera. Presente, profesor. Muy bien, Luana. Excelente. Y Listana Presente, Rubio. profesor. Muy bien. Entonces, ya estamos en la parte de la asistencia. Y ahora, pues, como estaba comentando, vamos a tratar de avanzar con lo que es con su competencia, ¿ya? Muy bien, vamos a ir en la primera hoja de su compendio. No sé qué página o qué número tienes ahí en tu página, por favor, si me pueden, por favor, Profesor, página 351. ¿Perdón? Es la página 351. Gracias. 351, ¿ya? Entonces, ustedes se van a ubicar en la página 351, ¿ah? Donde nos está indicando, pues, o el título en su compendio dice el segundo militarismo. ¿Así es? ¿Sí, niños? A ver. Dice ahí el segundo militarismo. Excelente, muy bien. Muy bien, chiquitos. Entonces habíamos estado hablando, pues, ¿no?, en las clases, explicando acerca, ¿no?, del segundo militarismo, o también, por ejemplo, no se dice, pues, es la reconstrucción, ¿cierto? La reconstrucción nacional, ¿no? Pues como hemos estado, a ver, Jali Vega, por favor, si me paga, por favor, su micro, por favor. Gracias, Jali. Profesor, ¿qué pasa? 351, digo, 351, ¿ya? 351. Entonces, mis queridos alumnitos, una vez que nosotros, pues, hemos llegado, ¿no es cierto?, a lo que es al segundo militarismo, después viene, ¿no?, del segundo militarismo, acuérdense, pues, que vienen, ¿no?, los gobiernos civilistas, ¿entiendes? Y los gobiernos civilistas empiezan, pues, ya de la reconstrucción, ¿no es cierto? Es la segunda, pues, ya. Digamos que es la segunda etapa, pues, ¿cierto? Viene el segundo militarismo, donde empieza, pues, ¿no?, en el año de 1893, ¿no?, hasta el año de 1895, y de ahí viene, mis niños, de ahí viene, ¿no?, lo que es el gobierno de Nicolás de Piérola, el gobierno más conocido como el gobierno de Califa. ¿Se acuerdan, chiquitos? Recuerdo el de Califa. ¿Por qué Califa? Porque él empezó, pues, ¿no?, un gobierno, vamos, un poco a pacificar, un poco a reconstruir de todos los gobiernos militares que ya pasaban, ¿no es cierto? Pero es que si vienen los gobiernos, digamos, los gobiernos militaristas, los gobiernos civilistas, donde aquí ya, pues, imagínate, tenemos, por ejemplo, ¿no?, a los gobiernos, por ejemplo, ¿no?, de López de la Romaña, José Barrera, ¿no es cierto?, y otros más gobiernos, ¿sí? Claro, ya viene la oligarquía. Cuando hablamos, por ejemplo, de la oligarquía, nuestros alumnos estábamos justamente comentando, cuando, pues, la oligarquía, mis niños, ¿no?, se
sea, de un pequeño grupo, de acuerdo, chiquito que te comentaba, ¿no? En ese entonces éramos pues cerca de un grupo de personas, ¿no? Casi de, Esa era la yarquía costera. claro, ¿cierto? Entonces, mis niños, éramos poquísimos, pues, ¿no? Y los que no nos gobernaban, pues eran justamente un pequeño grupo que conformaban 40, ¿no? 40 familias, donde ellos tenían el alto poder, los que pertenecían a la alta alcurnia, ¿no es cierto? A la alta clase social, manejaban todo lo que es la parte, no sea, por lo que tenían el dinero. Entonces, por eso se le dice justamente, ¿no? Se dice, ¿no? La aristocracia, ¿no? Entonces, la aristocracia quiere decir, pues, que un grupo ¿no? de personas tratan de manejar, ¿por qué? Por su alto poder, por su alta curnia, por su clase social, por su dinero, ¿entiendes? Entonces nos tratan justamente, ¿no? de poder gobernar, pues. Entonces, como desconocimiento, pues justamente estos gobernantes solamente gobernaban para un pequeño grupo, y el resto, bueno, pues se quedaba, lo dejaban quizás un poco atrás, y pues no cumplían, o sea, no era un gobierno, que el gobierno cuando está al frente y toma justamente, digamos, ¿no? la batuta del poder, es para todos. El gobierno nos representa, niños, nos representa a todo un país, a toda una nación, no solamente para un pequeño grupo, sino, imagínate, cuando pasa eso, ¿qué es lo que pasa, mis niños? ¿Qué pasa, por ejemplo, con un Estado? ¿Qué pasa con un país? Viene la inestabilidad, ¿cierto? Viene la burocracia, ¿no? ¿Te das cuenta, mis niños, ahorita, por ejemplo, en estos tiempos? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ahorita, los acontecimientos que ustedes son, digamos, ustedes también están escuchando y son también, ¿no es cierto? Son los que están viendo lo que está pasando en nuestro entorno, por ejemplo, ahorita de nuestro Perú en otros tiempos. ¿Eh? Un gobierno que no tiene una inestabilidad política, un gobierno que no nos representa, ¿ves? Entonces, cuando un gobierno no te representa, no tiene una representatividad, no tiene un buen grupo, digamos, de personas, un buen grupo, por ejemplo, en este caso, de ministros, y su entorno, pues, imagínate, no tiene este peso que te pueda representar. Entonces, ¿qué viene, ministros? Viene justamente, ¿no? Vienen las molestias, pues, ¿cierto? Viene justamente, ¿no? Los reclamos. ¿Por qué? Porque solamente aquí, por ejemplo, seguramente que un pequeño grupo, ellos son los que pueden estar en una economía quizás mucho mejor, ¿cierto? Como por ejemplo las grandes empresas, el monopolio comercial, ¿entiendes? El monopolio quiere decir que las grandes industrias, todo ellos, ¿qué cosas? Como ellos manejan y tienen todo lo que es a su mano, entonces ellos, ¿qué hacen? A veces los productos, ¿qué hacen? A veces los acaparan, ¿entiendes? Todo el beneficio. Entonces, al acapararlo, entonces, ¿qué hace con los minoristas? No tienen que ser minoristas, tienen que subir el precio, ¿ves? Entonces, esto viene, pues, mis niños, ya viene, imagínate, de muchos años. Entonces, así también ocurría, pues, en nuestros tiempos. En estos gobiernos que gobernaban solamente a a un pequeño grupo, ellos, claro, como ellos tienen el poder, a ellos qué les va a pasar, pues ellos tienen de todo, tienen a la mano, ¿entiendes? En cambio, ¿a quién le va a afectar? ¿A quién? A la clase media, a la clase baja, pues. A ellos lo va a afectar. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, muchos que solamente viven del diario, pues, viven del trabajo diario. O sea, quiere decir que tienen que trabajar, ¿entiendes? Tienen que trabajar, imagínate, para que ellos puedan obtener hoy en día, por ejemplo, un dinero y con eso puedan ellos sobrevivir. Imagínate. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el Estado te dice, a ver, qué señores, no hay salida, pues nadie va a trabajar hoy día? ¿Tú crees que qué va a pasar? Si vive del diario, ¿entiendes? Tiene sus pequeños puestitos, no sé, algo, venden cualquier producto, ven, y salen a trabajar y tienen que ganar su diario. Y si, imagínate, si te dicen no hay salidas, no estás encerradito, ¿qué vas a vender? ¿Y dónde vas a obtener? Entonces la gente protesta. Entonces la gente pues, se molesta y protesta. ¿Por qué? ¿Pero por qué protesta? Claro, chiquitos. Las protestas sí son, y digamos, son de cada persona, de lo que lo hace, tiene el derecho, pues, tú tienes el derecho de poder protestar, pero protesta de una manera correcta, protesta sin perjudicar a otras personas, sin que Por otros así tengan... decirlo, protestas pacíficas. Claro, ¿cierto? Claro. Protestas pacíficas
protestas con respeto. Y no, Por así y no pues, decirlo, y, sin agresión, solamente alzar la voz y eso. por supuesto, Ya que como ¿entiendes? ha pasado en lo de la protesta de Castillo, han Ah, habido muchas heridas, han habido muertos, han habido claro, saqueos, ¿me entiendes? han quemado Entonces, cosas, han claro, dejado heridos. muy bien. Entonces, Esta es eso, una protesta pacífica. sí, eso también ha pasado, pasó hace muchos años. Igual también. ¿Por qué? Porque tu gobierno no te representa. ¿Te das cuenta? Porque este gobierno solamente quizás, bueno, pues desde el punto de vista que cada uno pueda tomar, Este gobierno quizás solamente le importa pueda la hacer plata y los recursos del país. Chao. puede ser que este gobierno pueda hacer que solamente, pues, de repente no tenga la capacidad de los Estados Unidos. Entonces, para poder, un gobierno, para que pueda gobernar y pueda tener todo ese poder, tiene que tener muchas ganas de hacerlo y tiene que tener una representatividad, pues, ¿cierto? Tiene que tener un poder, un alto poder de convencimiento, un alto poder de hacer las cosas mucho mejor, chiquitos. Entonces, hay que tener la responsabilidad de todo un país. Ah, pues, niñitos. Hay algunos, por ejemplo, hay algunos que entran, como ocurrió con los gobiernos militares. ¿Ellos qué hacían? Por su poder y su alto poder de mando, porque ellos sí eran muy mandones, ¿no es cierto? Lo que ellos querían que hacían. Y en cualquier momento ellos, por ejemplo, le daban un golpe de Estado. Entonces, ellos qué querían? ¿Por qué querían llegar al poder? Bueno, pues porque los llevan con el apoyo también, por ejemplo, de los civilistas, ¿cierto? Y los civilistas, no porque no es porque no querían hacerlo, ¿no? Sino porque no se sentían capaces, ¿ves? Entonces asumían por ejemplo, ¿no? Los gobiernos militares, ¿entiendes? Pero, ¿qué pasa? Que ellos querían estar en el poder, ¿por qué? Porque justamente por sus acomodos, bueno, siempre por sus acomodos, y porque iban a obtener unos altos sueldos, ¿entiendes? Y iban a hacer, bueno, pues, de repente iban a asegurar y tenían quizás todos sus entornos, iban a tener también de repente, ¿no? algunos cargos, ¿entiendes? Entonces, por eso viene el chiquito de la protesta. Por esto viene justamente, ¿no? La gente se siente un poco defraudada de su gobierno, ¿entiendes? Entonces, así ocurrió en ese momento. Entonces, así ocurrió también, por ejemplo, ¿no? En lo que el tema, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Acerca de la aristocracia, ¿no? La aristocracia en estos gobiernos civilistas, de pueblos militares no civilistas, pero, como te digo acá, por ejemplo, los romañas, los tarros, uy, una gran cantidad por los apellidos, no, chiquitos, saca por los apellidos, ¿no? Los parros, por ejemplo, no sé si que estos gobiernos han estado, por ejemplo, hogar, los parros y barreras, imagínate, eran gente de alta alcurnia, alto poder económico, ¿entiendes? Por eso se le dice justamente la aristocracia. Muy bien, nos vamos a seguir a la página 351, pues no nos dice historia segundo militarismo. A ver, ¿qué se puede apreciar, por ejemplo, ¿no? Ahí con su compendio? ¿Qué ustedes pueden apreciar, niños? Claro, ustedes están ahí observando que aquí hay enfrentamientos, como se han dado, ¿no? Claro, se han dado enfrentamientos. Las luchas siempre han existido, ¿entiendes? Las luchas siempre han existido. Cuando no hay un diálogo, cuando no hay un entendimiento, cuando ya la persona ya no tiene la forma de cómo llegar a ese conocimiento, entonces ahí se viene pues justamente, ¿no? Un enfrentamiento. Pues chiquitos, nada nos lleva, a nada bueno nos lleva, por ejemplo, un enfrentamiento o una guerra o una lucha. Y todavía más aún, chiquitos y amores, más aún, todavía somos de un mismo país, digamos, ¿cierto? Perfecto. Pues claro, acá ha habido enfrentamientos entre gobiernos ha habido enfrentamientos, cuando no estaban de acuerdo, ¿qué hacían? Ya un golpe de Estado. Un golpe de Estado se agarraba, se enfrentaban, pues, imagínate. Y eso no es algo. Ni interno ni externamente. Interno, estamos hablando. Externo, por ejemplo, con otros países, como hemos tenido, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, digamos, enfrentamientos con los países limítrofes, por ejemplo, con Ecuador, también con parte, por ejemplo, ¿no? De Colombia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque por los límites. Con Bolivia también hemos tenido, por supuesto. Entonces, a nada bueno nos lleva, chiquitos, a nada bueno nos lleva un enfrentamiento, una guerra. ¿Por qué? Porque eso no nos lleva a solucionar problemas. ¿Entiendes? Nada. ¿Por qué? Lo contrario, ¿qué hace un país? ¿Qué hace un país? ¿Qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es de dotarse, o tiene que tener, por ejemplo, todo lo que es sus armamentos, todos sus vehículos, sus soldados tienen que estar preparados. O sea, tiene que ellos
invertir, ¿no es cierto?, una gran cantidad de dinero para que puedan justamente no poder, pues, imagínate, enfrentarse al enemigo. ¿Ah? Bueno, pues aparte también, ¿no?, de pérdidas económicas, pero aquí lo más, digamos, lo más terrible, lo más doloroso, son las pérdidas humanas, ¿entiendes? Bueno, pues lo material se podría, de repente, lo puedes quizás no recuperar, lo puedes poco a poco se puede reestructurar, como pasó, ¿no?, como pasó, ¿no?, la guerra con Chile, cómo quedó el Perú, mis niños, cómo quedó el Perú, cuando tenemos esa guerra con Chile. Chile nos bombardeó, Chile nos hizo un saqueo, nos hicieron de todo con Perú, con Lima, invadieron de todo y todo, ellos se saquearon todo. Imagínate, después que hubo esa guerra, ¿cómo quedó Lima? Lima quedó totalmente una calamidad. ¿Ves? De ahí viene la reestructuración. Entonces los gobiernos empiezan a reestructurar. Y para reestructurar, los niños, por supuesto que tienes que invertir. Y si no hay de dónde, ahí se viene, pues, que ya también hemos visto con Quinto Negro, ¿no? Se venían los emprestitos, pues, ¿cierto? Se venían los emprestos. Y como el Perú todavía en esos tiempos, estamos en la bonanza, todavía niños del guano de las islas, se acuerdan, chiquitos, de Chincha, Pisco, por ejemplo, ¿no? Cantidades, se llevaban toneladas de guano de las islas, ¿ah?, a esos países. ¿Por qué? Porque era un guano muy, muy útil, ¿cierto? Muy, para la planta, para la tierra, se dieron cuenta, ¿cierto? Y luego el salitre, ¿ves? Y después del salitre, mis niños, ¿qué se viene? El buen, por ejemplo, del caucho, ¿te acuerdas, niñitos? Del caucho, ya por nuestro gobierno. El caucho también igualito, ¿no? De extraían las gomas, sacaban para los neumáticos, y gracias a Dios que cuando terminamos, ya estamos terminando esa guerra, ¿no?, de Chile, y justamente se daba la guerra, otras guerras mundiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Entonces, ahí viene la agroexportación, niños, la agroexportación, ya que exportábamos. Igual también, por ejemplo, el caucho también llegaba a nuestros países. ¿Por qué? Porque como estaban en guerra, o terminaban, entonces llevaban todos los neumáticos, porque imagínate, en otros enfrentamientos, y eso también nos ayudó bastante. ¿Ves? Gracias a Dios, en eso estamos siquiera. Pudo salir poco a poco, viene la reestructuración o la reconstrucción nacional. Muy bien. ¿Qué dice ahí, por ejemplo? ¿Crees que es necesaria la guerra para solucionar problemas? ¿Qué dice Fulca? A ver, le consulta a Fulca. ¿Cree que usted es necesaria una guerra que se pueda solucionar problemas? Profesor, ya me está dando miedo. La vez mi ventana se está abriendo y cerrando. A ver, Fulca, no sé si usted me escucha o Fulca está un poquito. Fulca, ¿cree usted que es importante una guerra? No, No, ¿por qué? porque puede causar disturbios y Turbo. desorden. Bien, desorden. Muy bien. A ver, Abigail. Abigail. Ok, profesor, yo creo que no es necesario la guerra, ya que puede haber un buen diálogo para llegar a un acuerdo. Claro, no sé, claro. ¿Qué dice Joshua? ¿Es necesario? No, profesor, ¿Por qué? porque los perjudicados son la gente. No lo escuché muy bien a Joshua. Creo que estaba... Profesor, Joshua dijo que no porque los prejudicados son la gente, algo así dijo. Ya, perfecto, las personas. Muy bien, entonces no, pues ni. Entonces, no es necesario. Sí, Joshua. ¿Cómo me decía? Bueno, entonces no, mis niños, no es necesario. Nada nos traen, ¿por qué? Porque solo traen consecuencias. También hay otras formas. Claro. Por ejemplo, la exportación de recursos o importación, o si no un diálogo. Claro, porque lo importante es un diálogo, ¿sí o no? Entonces el diálogo es entrar, por Ya ejemplo, que ¿no es cierto? forzar la guerra sería más como que si se comportaran como niños chiquitos que se pelean por todo. Claro, o sea, cuando hay estos, por ejemplo, ¿no?, de consecuencias, ¿no?, de estos problemas, entonces acá lo ideal es justamente, pues, tener una persona muy bien capacitada y que tenga ¿no?, de poder entrar a un Capacitar diálogo. tanto verbalmente como mentalmente, Claro. ya que el ser presidente o dirigir un país suele ser muy agotador, así que de que Claro. tienes que estar capacitado, tienes que estar capacitado.
Por supuesto. Claro, pero tiene que haber acá un mediador, pues. Entonces los mediadores tienen que tener esa capacidad de poder, digamos, no pensar esa conversación y llegar, pues, ¿no?, a los detalles, ¿no es cierto? Y poder entender, pues. Entonces, tiene que agotarse hasta el último recurso. Tiene que agotarse. Ahí está la capacidad de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces vamos a anotar, chicos, ahí. Vamos a ver. ¿Crees que es necesaria la guerra para sus problemas? No, pues, chiquito ahí. No, ahí escriben no, porque solo traen Ya está, consecuencias. profesor. Ya. Sí, Ya ahí puse mi escribe. respuesta en- No, porque solo traen consecuencias. No, porque solo traen consecuencias. No, porque solo traen consecuencias. Profesor, yo puse no porque también hay otras formas. No, también, como tú decías, poner, mi niña. Si usted tienes, un trato tienes más. ya si tú tienes tu Yay. definición, si tienes ahí ya lo que tú te quieres, conveniente también, no hay problema. La idea es que tú también lo escribas y también des tu punto de vista, tu opinión, por supuesto, ¿ya? Entonces yo estoy diciendo, quizás todavía algunos no tengan la idea, entonces escribe, pues, no, porque solo esto trae consecuencias, ¿ya? Consecuencias, pérdidas, Además que cuando hay una guerra necesitas recuperar todo tipo de recursos, tanto materiales, económicos, entre sobre otros. todo humanos, ¿ya? Ajá. No, porque trae sobre cosas, pérdidas humanas y económicas. Pérdidas humanas, También pérdidas materiales. pérdidas humanas, económicas y materiales, pues, ¿sí o no? Ujú. Claro, Además que no, también se perdería lo que es la salud mental de la gente, ya que al haber muchas explosiones y eso, según dicen que daña demasiado la mente y te deja un post-trauma. claro, muchas personas, imagínate, los que están ahí al frente, los que están ahí en la batalla, por ejemplo, en ese momento, por Ajá, supuesto, como hay gente que no logra escapar y se queda ahí teniendo que esconderse de de los bombardeos y claro, todo. ellos son digamos, los soldados, todas las fuerzas armadas, ellos son los primeros, y esas personas, pues imagínate, tampoco, imagínate, ellos, claro, tú estás al frente, tú estás al frente del enemigo, que tienes que hacer, tú tienes que reaccionar, ¿no es cierto? Pero después, me supongo que, después yo también, como humano, no piensa, pues, ¿no? Y también tienes que tener una buena capacitación mental, Claro, porque psicológica, después que pasa ya eso, que, después que pase este acontecimiento, pues ellos tienen que tener, porque por ejemplo, una ayuda, pues, ¿no? Una ayuda. Muy bien, dice, ¿qué retos debe enfrentar un algún país ajá. después de una guerra? A ver, ¿qué retos debe enfrentar un Profesor, yo país? creo que necesitan tener la reconstrucción material de recursos y económica. A ver, va por ahí. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué reto dice? ¿Qué dice Joshua? ¿Qué dice Edward? Iker, Profesor, la respuesta sí me dijo Ana Karina, así que ya no puede ser. ¿qué dice Iker? Exacto. Podrían ser pérdidas, por ejemplo, económicamente, también pérdidas, por ejemplo, en terrenos, por ejemplo, ¿cómo se dice? A ver, serían terrenos, también puede ser económicamente, también cubrir sus Una puntos ayudadita. por si es que por si que lancen otro ataque, etcétera. Ya, a ver, ¿qué dice Remigio? ¿Alguna opinión, Remigio? Yo digo, profesor, de que también no es necesario la guerra, ya que se puede hablar, ya que se puede negociar y también que No puede ser estamos ahí, pérdidas. Edward, no estamos ahí, ya estamos en qué restos debe enfrentar un país después de una guerra. A ver, Joshua. Para reconstruir los lugares que se causaron en la guerra. Ah, también, por supuesto, ¿cierto? Claro, reconstruir. Ahí ya, por ejemplo, ya. Anota ahí, pues. Se debe asumir los gastos, asumir los gastos económicos, asumir
los gastos económicos y sociales. ¿Ya? Los retos que tienen que asumir, por supuesto, todos los gastos económicos y sociales, ¿no? Los gastos económicos y sociales, ¿no? Y la reconstrucción, ¿no? Y la reconstrucción, ¿no? Y la Los lugares reconstrucción, ¿no? Y la reconstrucción, Ya está, profesor. ya, muy bien. Y la reconstrucción, por supuesto, de todas las cosas materiales. Va a repetir, profesor. Toda la parte de lo que es los materiales y también la parte psicológica, todo de las personas que han estado ahí. ¿Cuántos heridos? Imagínate que habrán podido quedar. Entonces, el Estado tiene que al asumir, reconstruir todo lo que... ¿ya? El Estado tiene que asumir esa responsabilidad. Por ejemplo, hay algunos que han quedado, por ejemplo, inválidos, por ejemplo, en un enfrentamiento. Hay siendo algunos, inválidos. profesor, de la Segunda Guerra Mundial, yo había visto que habían fotos de algunas personas que tenían pérdidas faciales, por así decirlo. Algunas llegaban sin un ojo, Claro, por eso que, y con la nariz un poco deformada. claro, por eso que dice el Estado, cuando hay una guerra, el Estado tiene que asumir todos los gastos, todo en la parte económica, en la parte también humanitaria, ¿no? De los medicamentos, las atenciones. Vamos a suponer que ha estado, por ejemplo, había uno de las Fuerzas Armadas, depende, pérdida humana, él tiene que asumir con la familia. Puede ser que ha quedado, depende, no, ha tenido pequeños, sus hijitos, que se su familia. Él tiene que asumir, pues. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque él estuvo al frente. Entonces, esos son los retos que tiene que asumir, por ejemplo, el Estado de un país. ¿Me entiendes? Entonces, a nada nos lleva, nada nos lleva una guerra. ¿no? Como está ocurriendo ahorita, ¿no? En la guerra, ahorita que está estos dos países. Están en una guerra, un enfrentamiento, y que todavía no, ojalá que Dios quiera ya puedan entender estas autoridades y puedan dejar, ¿por qué? Porque no solamente afecta, ¿no es cierto?, a ese país, sino a otros países, ¿por qué? Porque tú sabes que los países también afecta a los países que son vecinos, ya que... ¿no? Estamos lo que es el no. Ana Karina. Muy bien, Camila. Nos vamos, chiquitos, vamos. Bueno, pues abajo dice, claro, dice, al quedar destruida la economía, como consecuencia de la guerra, por ejemplo, con Chile, el gobierno peruano tuvo ¿qué cosa? Iniciar un déficit, ¿no es cierto? Un difícil periodo de la reconstrucción. Entonces ahí surge el segundo, ¿no? Denominado segundo militarismo, que en el cual justamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A Miguel Iglesias, por ejemplo, ¿no? En el que existe una serie de gobiernos militares hasta el año de 1895, año en el cual asume la presidencia don Nicolás de Piero, el Palito. Acuérdate que el famoso escritor don Ricardo Palma, donde él escribió muchas obras, entre ellos, por ejemplo, el autor de las tradiciones peruanas, y luego a él lo nombran como presidente, ¿no? Directorio, ¿no? De la Biblioteca del Perú. Entonces, ¿qué hace? Pues le dicen, ¿no? El famoso bibliotecario mendigo, ¿por qué? Porque tuvo que reconstruir, ¿no es cierto?, toda la biblioteca y a recopilar los libros, pues, la biblioteca prueba nuevamente, así como antes, ¿ya? Muy bien, dice por qué fue llamado bibliotecario mendigo y qué características tiene su obra. Eso queda como una tarea para que tú la hagas, pues, ¿ya? ¿Por qué se le dice el bibliotecario mendigo? ¿Ya? Sus características, por ejemplo, ¿no? de su obra, ¿no es cierto?, de don Ricardo Palma. Hay, por ejemplo, una obra de las tradiciones peruanas, ¿ya? Entonces, su característica y por qué se le dice el bibliotecario mendigo. Nos vamos a la página 352, ¿así estamos? En la página 352, ¿sí? ¿Todos están ahí? Profesor, Profesor. de los siguientes personajes. Sí, profesor. Muy bien, excelente. En la página dice, aplico lo aprendido. Pues vamos a escribir los nombres de los personajes o de los gobiernos de la reconstrucción nacional. ¿Ya? De la reconstrucción nacional. Muy bien. El primer gobierno, acuérdate, el gobierno que hizo el trato, el que hizo justamente el plebiscito, el que tuvo, por ejemplo, ¿no? El enfrentamiento con el grupo de los Andes, Cáceres. ¿Cómo se llamó ese presidente en aquel entonces? Que fue, acuérdate que fue nombrado Profesor, Miguel Iglesias, mi niño. Entonces ahí lo colocas Miguel Iglesias, ¿ya? Miguel Iglesias.
Muy bien. Pues acuérdense que en el gobierno de Miguel Iglesias se hizo el trato, se firmó el Tratado de Ancón, ¿cierto? En el Tratado de Ancón. Y en el Tratado de Ancón, ¿qué dice? Pues básicamente, entonces, específicamente, pues estos dos sitios pasaron, ¿no es cierto?, aquí, para a pertenecer, pues, ¿no?, a Chile, a Chile, ¿ya? Y también tuvimos que darle por un buen tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Salitre, y también, por ejemplo, el Guano. Muy bien. Acuérdate que también después de Miguel Iglesias hay otro gobierno que se dio en el año de 1890 y el año 1894, donde aquí se forma, por ejemplo, el protocolo, se firma acá el protocolo del plebiscito. ¿Qué cosa es plebiscito? ¿Qué cosa es plebiscito? ¿Quién me dice qué cosa es, repito, plebiscito? No te olvides que plebiscito es como hacer una consulta, pues, al pueblo, ¿cierto? Una consulta, hacer un diálogo, el plebiscito. Entonces, aquí se es un protocolo de plebiscito hasta decidir, ¿sí? ¿Quieres tú pertenecer a Chile o a Perú? Por cierto, que tiene que tener la decisión, pues, no como gobierno. Entonces, tampoco no tuvo la capacidad, ¿entiendes? Dice decir la suerte de Tacna y Arica. Gracias a Dios que Tacna lo recuperamos, pero Arica no, pues, ¿no es cierto? Este proyecto fue rechazado por el gobierno chileno. Nos estamos tratando, chiquitos, al gobierno de Remigio, Morales Bermúdez, pues, un gobierno que no tuvo la capacidad, ¿no? No tuvo la capacidad de poder llevar a cabo, bueno, este plebiscito, ¿ya? Acá se tiene un protocolo, ¿no?, para realizarse un plebiscito, ¿cierto? Y este proyecto fue rechazado, ¿no?, por uno de los presidentes de Chile. Muy bien, acuérdate que este presidente también, por ejemplo, hizo 2 periodos, ¿ya? Se le llamó, por ejemplo, el Brujo de los Andes. ¿Cómo se llamó este presidente? El Brujo de los Andrés Andes. Avelino Cáceres. Muy Andrés bien, Avelino. excelente. Entonces ahí pones el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, donde Avelino Cáceres inauguró, por ejemplo, ¿no? Acuérdate, por primera vez se va a inaugurar acá en Lima, la capital, el alumbrado público, y también plantea, ¿no?, la descentralización, ¿no es cierto?, de Lima. Y también, por ejemplo, acá funda el primer banco, ¿no es cierto?, el banco italiano, el Banco del Perú. Y acá en el gobierno de Cáceres se va a firmar el contrato de Grace. No te olvides, mi niño, ¿eh? En el gobierno de Cáceres se va a firmar el contrato de Grace. ¿Te acuerdas de en qué consistió el contrato de Grace? Ya te he explicado, si no me equivoco. Profesor, Muy bien. El gobierno donde impulsa la agroexportación. ¿Nicolás de Pirola? de Pirola. Nicolás de Piedra, chiquito, ¿no es cierto? El gobierno de Nicolás de Piedra, que también se le llamó el gobierno de Califa, ¿no? El Califa, porque impulsa el desarrollo de la agroindustria, del azúcar, ¿me entiendes? El azúcar, el algodón, se exportaba. ¿Se acuerdan que estábamos en estos, bueno, aprovechamos que también en estos países estaban en la guerra, pues, exportaban, ¿no es cierto? El algodón, pues, para las textiles, ¿no? Y se inicia, claro, aquí también, por ejemplo, ya se inicia lo que es la modernización, ¿no es cierto?, en cuanto, ¿no?, a las actividades. O sea que ya como que viene también, por ejemplo, ¿no?, las maquinarias, ¿no es cierto? Vienen las maquinarias. Se construye, también acá en el gobierno de Califa, el gobierno de Piérola, se va a construir la Plaza de San Martín. Imagínate, mira, ¿ya? No sé si usted dijo, Profesor, ahí te hablé. sí, al final. Y también estableció también, ¿no?, la Escuela Militar de Chorrillos de Niños. Dice acá, en la parte, dice abajo, en mi cuaderno elaboro una línea de tiempo sobre la etapa de la reconstrucción nacional, con sus imágenes. Ya sabes que es una línea de tiempo, ¿no es cierto? La línea de tiempo donde inicia, o sea, se inicia, por ejemplo, Donde el inicia segundo militarismo, y viene, por ejemplo, ¿no?, el gobierno de Piedra, y viene justamente, ¿no?, lo que es el gobierno civilista, viene la reconstrucción nacional. Entonces, tú vas a hacer ahí tu línea de tiempo. Profesor, ¿eso va a dejar como tarea? ¿Sí? Sí. Muy ¿Eso bien. va a dejar como...? Sí, ese es como tarea. Ese es como tarea. Ahorita te voy a crear para que tú ahí lo envíes ahí en el Classroom, ¿no es cierto? Una carpeta ahorita voy a crear para que tú ahí lo envíes. La tarea, chiquito, ¿ya? Y abajito dice Leo, vas a leer tú la información del contrato de Grace, luego vas a responder, ¿no es cierto? El contrato sobre
del Estado peruano con la Casa Grace, los representantes, los acreedores de todo este contrato donde ellos van a firmar, chiquitos. ¿Ya? Así que eso tú lo vas a hacer de tu casita, pues tienes tiempo para que lo puedas desarrollar, porque aquí tenemos clase hasta cuándo, chiquitos. Hasta el próximo lunes, ¿no? Si me equivoco. Profesor, ¿también podemos dibujar? Claro, lo dibujas. Dibújalo, tú haces ahí lo sacas ahí, no sé, una figura, lo pegas y luego lo vas a enviar para yo revisarte. ¿Sí? Pregúntame, ellos, alguna pregunta que tengas ahí, estás un poquito ahí con la duda. Pregunta que tengas que hacer, por favor. Antes que se nos corte. Profesor, el plazo máximo para enviar la tarea. Tienes hasta el domingo. Ok, Hasta el ok. domingo tienes ahí el plazo, chiquitos. Ok, profesor. Ahorita te voy a hacer la carpeta ya. ¿Ya? Te hago la carpeta y te vuelvo, chiquitos. Mis queridos alumnitos, me voy a despedir de ustedes. ¿Hasta mañana? ¿O no? Sí, Bueno, profesor. Hasta mañana, creo. Hasta Mañana. mañana. Mañana nos toca que Hasta mañana, profesor. mañana. Entonces me despido hasta Mañana, profesor. mañana, chiquitos, ¿ya? Hasta mañana, Bueno, profesor. chicos, me despido entonces. Que tengan una excelente tarde, chiquitos. Casi nos vemos. Cuídense mucho, ¿eh? Cuídense.